En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por María, y por las benditas almas del purgatorio. Primero que nada, corresponde en honor de la Santísima Virgen, porque son los típicos fragmentos del Evangelio que utilizan falsamente y, no sé qué otra palabra usar, las sectas mal llamadas cristianas para decir que la Virgen tuvo otros hijos. No están aquí tus hermanos, no están aquí sus hermanos, Santiago y Judas, etc. En el lenguaje del latín, y en realidad en todas las lenguas casi ha sido así, la palabra fratres, que significa en latín hermano, se utiliza en ambos sentidos, en hermano de sangre y en primo hermano. Hasta en el español se mantuvo, creo que en mi país se utiliza más la palabra primo hermano, se utiliza constantemente para los primos en primer grado. Entonces la palabra fratres del latín equivale al hermano propiamente hablando y también equivale al primo en primer grado, a los primos en realidad en sentido amplio. Por eso se utiliza ahí la palabra fratres, pero es una de las típicas partes del Evangelio que utilizan las sectas protestantes para hablar en contra de la Santísima Virgen, que no fue virgen, que sí tuvo más hermanos, etcétera, etcétera. Todos ustedes ya saben esas cosas. Es un primer punto bien breve. Y el segundo, aunque no es propiamente la prédica, otra vez les queremos pedir oraciones por Monseñor Bid, que con el favor de Dios va a ser hoy consagrado obispo para el África, no solamente para el África, pero sí podemos decir principalmente para el África. Él mismo, en su momento, lo decimos ayer, estuvo en Estados Unidos como señor Dolan y Monseñor Sambor, y ahora hace una buena cantidad de años que volvió a su continente, en Nigeria vive él. Entonces es la primera vez, decíamos ayer, repetimos, que en esta crisis espantosa, en los últimos 50, 60 años, por causa del Concilio Vaticano II, es la primera vez que va a haber un obispo africano y que va a realizar su apostolado principalmente en el África. Entonces un día, si ustedes permiten la expresión, un día histórico. Por eso pedimos oraciones, muchas oraciones durante esta misa. Ahora sí, unas palabritas breves sobre la misa y el santo de hoy, San José Obrero. Es una fiesta que le introdujo el Papa Pío XI, 1955, si no me estoy confundiendo, creo que no, que esa es la fecha, y lo hizo con una intención explícita de recuperar la fecha que es hoy, el 1 de mayo, de todos esos movimientos anticatólicos y del comunismo y de izquierda que saben, o supongo que saben, que el 1 de mayo es la fecha, una de las fechas emblemáticas de todos esos movimientos del comunismo y de izquierda, y en todo lugar del mundo se suelen hacer manifestaciones hoy también, y manifestaciones violentas muchas veces, por lo menos. Se tomó esta fecha con motivo de unas muertes que hubieron en una huelga en Estados Unidos en el siglo XIX, y ha sido todo un baluarte, si se puede decir así, el 1 de mayo como fiestas emblemáticas para estos movimientos obviamente anticatólicos y son de izquierda, y el Papa trató de cogerle y darle un sentido católico para que no esté siempre unida a todas estas ideologías malas. Entonces ha querido que todo lo que es la organización del trabajo, los trabajadores, el pedir trabajo, todos tienen que pedir trabajo hoy, o agradecer, si ya tienen, es tan complejo el tema del trabajo del día y la falta de trabajo. Entonces, y eso ha sido una práctica más o menos corriente en la Santa Iglesia Católica, tomar fiestas que tenían un contenido malo, hasta pagano en la antigüedad de los romanos, y tomarla para el catolicismo, ponerle un verdadero sentido sano, bueno, con la verdad y según Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la tomó Pío XI. Si vamos a festejar el trabajo, va a ser a través de San José y con todos los principios del catolicismo. Y les voy a leer un pequeño resumen del texto oficial que pone la Santa Iglesia Católica para nosotros en el breviario, para la fiesta de hoy. Una parte dice, está tomado de las actas del Papa Pío XII. La Iglesia, la más providente madre, dedica los mayores esfuerzos para la protección, en latín tutandos, dice ahí, y el alivio, aclevandos, dice en latín, de los trabajadores. La Iglesia quiere que haya condiciones justas, sin duda, erigiendo y promoviendo para ellos sociedades o asociaciones de trabajadores, las cuales el Papa Pío XII desea confiar al patrocinio de San José. Hacer una asociación de trabajadores en sí no tiene nada malo, lo que hay que ser cuidadoso es cuáles son los principios que nutren esa institución.
Si los principios que nutren esa institución están tomados en los movimientos del comunismo y la izquierda, ahí está mal. Pero perfectamente puede haber, y el Papa Pío XII se las fomentaba, asociaciones de trabajadores que se dejen nutrir de los principios del catolicismo y bajo el patrocinio de San José. Las asociaciones de trabajadores deben estar conscientes de este espíritu católico, y no ocurre así muchas veces, y tristemente sabemos que en muchísimos casos están copados por las ideologías de izquierda y del comunismo, que son totalmente contrarias al catolicismo. Ya lo voy a decir, obviamente, que también en la falsa derecha o el liberalismo es pésima y totalmente condenada por la Iglesia también. Ninguno de los dos es bueno, ya lo diré. Para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre esté presente en ella. Para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre esté presente en ella, en esas asociaciones de trabajadores, en sus miembros, en sus familias y de hecho en cada organización laboral. Porque el propósito principal de estas asociaciones, decimos, debe ser fomentar y alimentar la vida católica de sus miembros. Miren lo que dice el Papa, que todas estas asociaciones de trabajadores tienen que tener como fin principal fomentar y alimentar la vida católica de sus miembros. Ocurre así y rara vez, o casi nunca. Casi nunca. La vida católica de sus miembros, difundir más el reino de Dios, difundir más el reino de Dios nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Trinidad. El mismo Papa, con ocasión de una convención celebrada en Roma el 1 de mayo del año 1955, aprovechando la oportunidad para hablar a una multitud reunida ante la Basílica de San Pedro, remarcó, decimos, la importancia de que los trabajadores estén debidamente imbuidos de la doctrina católica para evitar los errores, ¿y cuántos errores hay? Para evitar los errores sobre la naturaleza de la sociedad y los asuntos económicos. Tantos errores en esas ideologías políticas de cuál es la naturaleza de la sociedad y los asuntos económicos y del trabajo en este caso. Además, tal enseñanza católica de los trabajadores es necesaria para tener un conocimiento recto del orden moral. Escuchen, tal enseñanza católica de los trabajadores es necesaria para tener un recto conocimiento del orden moral. El orden moral, lo que es correcto o no ante Dios, según nuestras acciones, según las cosas que hacemos. Y nada de eso se maneja en el mundo de hoy. Ese orden moral, el cual ha sido establecido por Dios e incluye, sin duda, los derechos y deberes de los trabajadores. Lo decimos hace unos días en el catecismo que estamos explicando cada semana, salió el tema del salario justo, el jornal justo. ¿Qué tendría que ser un jornal justo? Algo que le alcance al trabajador para el sostenimiento personal de su familia, de su esposa y de sus hijos, y de hacer un pequeño ahorrito. Eso sería el salario justo. No existe, creo, en ningún lugar del mundo, porque lo que se llama salario mínimo, discúlpenme la expresión, no sirve absolutamente de nada. Sabemos que ninguna familia en Colombia ni en el mundo entero puede vivir con el salario mínimo. Son circunstancias de injusticia, pero todo se nutre o nace de que Dios no reina en la sociedad. Dios no reina en la sociedad. Si Dios realmente reinara y su única religión católica, tanto el empleador como el empleado tendrían que cumplir con la ley de Dios. Y los gobernantes tendrían que mirar por ello. Pero Dios está destronado, sin ninguna duda que Dios está destronado. Una familia con 5 hijos y su esposa tendría que ganar mínimo 6, 7 millones de pesos para vivir con lo mínimo. Eso tendría que ser un salario mínimo en las condiciones económicas de Colombia. El 1.200.000 que se paga es absolutamente una nada. Eso no sirve para el sostenimiento de ninguna familia. Salario mínimo. ¿Mínimo para qué? No sé para qué, porque si no puede uno ni vivir. Eso, en definitiva, son todas estas cuestiones complejas, pero el fondo del problema es que Dios no reina. Dios ha sido apartado de la sociedad, el catolicismo ha sido apartado de la sociedad, y por eso tantos problemas. Un último pedacito del resumen que hemos hecho. Para que la dignidad del trabajo y los principios católicos que lo deben sustentar puedan penetrar más en las almas, Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero.
para que los principios católicos puedan penetrar más en las almas. Ya que lo toma la izquierda, el comunismo, principios anti-Dios y principios anticatólicos, dijo Papa Pío XII, lo vamos a poner con San José, para que los principios católicos entren en las almas. En el mundo de hoy, y en los últimos siglos en realidad, saben que lo que se debate en la sociedad son dos grandes sistemas, que son dos grandes errores y dos grandes males y dos grandes cosas anti-Dios y anticatólicas. En el ámbito social, lo que se debate en el foro político o en el ámbito político es la izquierda, el comunismo y su contrapartida falsa y mala, la falsa derecha o el liberalismo. Ambos malos, ambos equivocados, ambos con principios falsos, ambos anti-Dios y ambos anticatólicos y ambos condenados por la Iglesia Católica. La Iglesia ha condenado fuertemente tanto la izquierda como la falsa derecha o el liberalismo. El catolicismo da la única verdad y da la solución para todas las cuestiones del ser humano. En las cuestiones sociales y del trabajo, nuestra Santa Religión Católica explica que con el simple y decidido respeto de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con el simple y decidido respeto de la Santísima Trinidad y su única religión católica en la sociedad, todo se empieza a solucionar. Porque toda una sociedad estaría detrás de cumplir con lo que Dios exige de cada uno de sus ciudadanos, empezando del presidente para abajo. Con que se respetara a Dios, a la Santísima Trinidad de su única religión católica, Dios tendría que estar donde únicamente puede estar, en el primer puesto. Si eso se hiciera, todo empezaría a arreglarse para abajo. Con lo anterior, poner a Dios en su lugar y su religión, y con la búsqueda del bien común, el gran principio de política, con la búsqueda del bien común, pero el bien común abarca, primero que nada, respetar a Dios, pero es evidente, y abarca un aspecto temporal, un aspecto muy de este mundo, sí, es real, que incluye un cierto bienestar económico, eso buscar para la patria un cierto bienestar económico para ayudar a sus miembros. Ese es un primer aspecto, y suele ser el único aspecto que se tiene en cuenta por las falsas teorías políticas del bienestar puramente material. Importa eso, sin duda, pero no es lo más importante, porque el verdadero bien común tiene una visión última o una visión espiritual. Los seres humanos no vamos a vivir siempre en lo material en la tierra, nos vamos a morir. Entonces el bien común verdadero, del que se habla tan erradamente en política, abarca una visión última o espiritual, la cual es lograr la salvación de los ciudadanos, pero es evidente, si no vamos a vivir siempre en la tierra. Lograr la salvación de los ciudadanos, podemos decir que lograr la salvación de los ciudadanos es el máximo bien común. ¿De qué me sirve haber ganado 2 pesos más si me voy a condenar? Lograr la salvación de los ciudadanos es el máximo bien común que tiene que buscar un gobernante. El catolicismo, Dios en su primer lugar, que es el único que le corresponde. Y así, el catolicismo iría solucionando el ser humano de por sí es pecador, la tendencia al pecado, el pecado original, pero así el catolicismo iría solucionando, como pasó en otras épocas, que nunca puede ser aquí el paraíso en la tierra, como dicen los soviéticos. Acá el paraíso en la tierra no existe, pero dentro de lo que se puede mejorar, ahí van funcionando esas actitudes de los seres humanos cuando de verdad quieren cumplir con Dios. Y todo de a poco, por lo menos, se va solucionando todos los conflictos sociales, todos los temas laborales o de los trabajadores. Pero el gran problema en estos tiempos que parecen últimos y se muestran como finales de la historia, el gran problema es que Dios está destronado. Dios, sin duda, está destronado. Y hasta que no se le vuelva a poner en su lugar, nada se va a arreglar. Todos serán soluciones a medias, soluciones parciales, soluciones que cojean, soluciones tuertas, etcétera, etcétera. Nada se va a arreglar si a Dios no se le pone en su lugar. Seguiremos los hombres hasta que venga Él, hasta su segunda venida, hasta la parucía, hasta su reino seguiremos los hombres de tumbo en tumbo, como se dice. Todo va saliendo mal, todo va saliendo mal. En fin.
Volviendo a lo que puede ser algo muy privado, personal, cuántos sufren también de la falta de trabajo. Entonces este es el momento y la misa para pedir a Dios o conseguir trabajo, tantos que no tienen, o que Dios les ayude en el trabajo que ya tienen, San José, patrono de los trabajadores, o que si tienen un buen trabajo, da muchas gracias a Dios y a San José. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.